Esta vez sí que es plata, tío. Esta vez sí que es plata. No me he ido muy lejos, fijaros. Está ahí la bocamina. Me he movido como unos 20 metros. Y mirar esto. Mirar lo que hay aquí, chaval. Pues otro vídeo más de detección metálica. Menuda movida para llegar hoy hasta aquí. Si os digo la verdad, llevo como una hora recorriendo estas pistas de montaña y estoy un poco perdido. Además está bastante peligroso. Ha llovido muchísimo estos días y está todo lleno de barro y no quiero piñar. Así que voy a dejar la moto aquí y voy a continuar río arriba caminando. Supuestamente lo que buscamos está cerca de un cauce y este es el único así más o menos grande que he visto. Así que, bueno, a la aventura. Mirad qué pasada las cascadas, Qué sitio, chaval. Lo malo es la pendiente que me tengo que comer. Madre mía, tío. Uf. Fijaros en esa piedra de ahí. Está labrada por el hombre, así que debemos de estar cerca. Madre mía, cómo me está reventando subir todo esto, tío. Mirad. Todo el sudor. Voy a seguir caminando y cuando encuentre algo que sea realmente significativo, os explico lo que hemos venido a hacer aquí, ya veréis. Bueno, pues por fin hemos llegado. Menuda pateada, tío. Si os dais cuenta, esto que tengo aquí detrás son los restos de unos muros que formaban parte de una casa de un antiguo poblado minero que se encontraba por esta zona. Según me ha dicho la gente de un pueblo cercano, es una mina que se explotó durante el siglo XIX y hasta mediados del XX. Se trata además de una mina muy especial porque de ella extraían mercurio. Para los que no lo sepáis, el mercurio es un metal de los que se denominan pesados y tiene la peculiaridad de que se mantiene líquido a temperatura ambiente. Ha tenido y tiene un montón de aplicaciones. La más conocida tal vez sean los termómetros, aunque a lo largo de la historia se ha utilizado como colorante, refrigerante, para fabricación de medicamentos, de aparatos electrónicos, baterías, aunque poco a poco todos estos usos han ido viendo reducidos por una razón muy importante, y es que el mercurio es un elemento altamente contaminante y tóxico. El contacto con este elemento o con los vapores que desprende es muy peligroso. Seguro que a muchos os suena el personaje del sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Pues que el autor de la novela eligiese la profesión de sombrerero para el personaje loco no es casualidad. Resulta que hasta hace relativamente poco se utilizaba mercurio en la fabricación de sombreros, lo que hacía enfermar a los artesanos que los manufacturaban, causándoles espasmos, temblores, hiperactividad, haciendo así creer al resto de gente que estaban locos, cuando en realidad lo que estaban eran intoxicados. Dios mío, estas son las cosas que me descomponen. Pero no solo el contacto directo con este metal puede ser nocivo, su liberación en el medio ambiente supone un desastre, se acumulan animales y plantas que luego los humanos consumimos. Es un metal que aún se utiliza mucho en la minería del oro para amalgamar este mineral, siendo actualmente la minería del oro la segunda fuente de contaminación humana de mercurio en todo el mundo. Es por eso que en este vídeo que os voy a dejar aquí insistía tanto en la necesidad de crear métodos de explotación alternativos que no utilicen este material. Pero bueno, menos hablar y vamos a sacar el detector de metales y a buscar un poco. Toda esta zona debe ser donde los mineros vivían, pero quiero encontrar también la bocamina, que tiene que estar por aquí cerca, así que vamos a ver qué podemos encontrar. Esta es buenísimo, un 82. Hay un montón de señales de hierro por aquí. Si os dais cuenta, este trozo de casa se ha desprendido en esta dirección y deben de ser trozos de hierro del tejado o algo así, pero esta es una señal totalmente diferente, muy alta. Vamos a ver lo que es. Está aquí ya. Miradla ahí. Miradla aquí. Fijaros. Y creo que es de cobre, chaval.
Hostia, tiene un agujero, tío. Espera, voy a limpiarlo un poco con un cepillo y vemos lo que es, ¿eh? Hostia, es un maravedí, chaval. Mirad esto, es un maravedí con un agujero. Qué cosa más rara, tío, ¿para qué lo agujerarían, eh? Igual por usarlo como arandela o algo así. Mirad, se le ve aquí un poco la fecha, pone que es de 1800... No veo el resto. Está genial, ¿eh? Para ser la primera señal, brutal. Promete el sitio, tío. Lo único que está súper contaminado de hierro y eso nos dificulta un poco la detección, pero bueno. Para eso me he traído este plato. Este plato pequeño me sirve muy bien para separar entre toda la basura. ¡Buah, genial! Espectacular. Vamos a ver qué más encontramos. Un 85 es esto. Me da la misma señal que el maravedí de antes. Igual es otra moneda, con suerte. Suena fortísimo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Ah! Fijaros, una bala de mosquete, tío. Y está impactada aquí. Bueno, es buena señal, es algo antiguo. Seguramente también cazaban por aquí los tíos que llevaban la mina. Vamos a seguir. No sé si lloverá, tío. Se está nublando mogollón. Se ha puesto a llover bastante fuerte. Menos mal que aquí debajo de los árboles aún no me estoy mojando. Y fijaros, mirad esta señal. Es hierro, pero es muy grande, ¿eh? Vamos a sacarla a ver qué es. Fijaros. No tengo ni idea de qué es esto. ¿Qué es esto? Ni idea. Igual es alguna pieza de maquinaria para separar el mineral de mercurio de la piedra o algo así. Pero vamos, ni idea. ¿Tiene aquí como un agujero? No lo sé. Bueno, ahora sí que está lloviendo fuerte, madre mía. He dejado la mochila ahí más o menos debajo de un árbol, no sé lo que va a aguantar seca. Voy a refugiarme un poco antes de empaparme y a ver si amaina un poco. Bueno, pues por fin está empezando a parar un poco de llover, eso parece. Me he subido otra vez hasta donde estaba la primera casa que hemos visto, porque por esa zona de ahí abajo donde estaba no estaba encontrando ningún vestigio más de la mina. Y fijaros en esto, es espectacular, chaval, qué vistas. Bueno, como ya os digo, por aquí no estoy encontrando más vestigios de la mina de mercurio, así que voy a meterme por un camino que he visto y a ver si por ahí podemos encontrar lo que es la bocamina, que es lo que me gustaría ver, a ver si hay suerte. Vale, pues esto es raro, ¿eh? Esto es muy raro, tío. Fijaros, tiene aquí un cristal. Parece una especie de telescopio en miniatura o algo así. Y esto gira como si fuera para ajustar la visión. No tengo ni idea de qué puede ser. Es que ni idea de qué es esto, vamos, ni la más remota idea. Si alguien quiere saber qué es, por favor que me lo ponga en los comentarios, porque estoy perdidísimo ahora mismo. Qué raro, chaval. Bueno, vamos a continuar este camino a ver a dónde nos lleva. A ver esta. Mirad, una moneda aquí. Esta es de 1937. Coincide con las fechas en las que estuvo activa la mina. Se ha puesto a llover muchísimo otra vez, pero he decidido que con lo que me ha costado subir hasta aquí arriba, casi que me pongo la chupa y ya tiro hasta que se me haga de noche. Por lo menos a ver si encontramos la bocamina. La moneda genial, no suelo encontrar muchas de estas. Vais a flipar, mirad lo que acaba de aparecer aquí, ¿eh? Fijaros en esto. Es una medalla. Alucina, tío. Increíble, aquí en medio del camino, chaval. No es de plata, creo, por el peso. Y aquí se ve que está un poco oxidado. ¿Cómo mola, chaval? Pone mérito. Y por aquí detrás, premio a la aplicación. Esto seguro que pertenece a algún minero, chaval. Qué harto. Creo que es de aluminio, pero está genial. Está mereciendo la pena pillarse la mojadura, tío. Vamos a continuar por el camino a ver si hay alguna cosilla más.
Fijaros lo que acabo de encontrar, mirad. No se ve mucho porque está muy tapado por la maleza, pero si os dais cuenta, por aquí hay un montón de muros de ladrillo. Llega hasta ahí. Y esto eran los hornos que se utilizaban en la mina para quemar la piedra y obtener el mercurio que contenía por evaporación. Y ahí está la bocamina. Está súper inundada, no vais a ver nada seguramente vosotros. Y me he dejado la linterna en la mochila. Mirad, han puesto una vagoneta para impedir que la gente y los animales entren aquí, supongo. ¡Qué locura, tío! Está súper oscura. Yo aquí no voy a entrar, no quiero que me pase la pifia como cuando intenté entrar a la mina de Azabache. ¿Os imagináis trabajar ahí dentro? La gente que lo hacía eran jornadas larguísimas, con condiciones penosas. Normalmente trabajaban de cuclillas o tumbados, tragando un montón de polvo. Polvo que contenía no solo mercurio, sino también arsénico que se encuentra en estas minas. Así que no era de extrañar que los mineros se enfermaran frecuentemente. Vómitos de sangre y desmayos, esos eran los primeros síntomas. Los casos de cáncer eran demasiado frecuentes. Estas minas eran auténticos mataderos. La gente que trabajaba aquí lo hacía por los sueldos relativamente altos en comparación con otras minas de carbón que se encuentran por la zona, pero la mayoría de ellos no era consciente de las consecuencias que esto les iba a traer. En fin, un auténtico desastre. Y una cosa muy preocupante es que estas explotaciones, aunque estén cerradas, aún siguen contaminando hoy en día. Fijaros en todo este agua que sale de la mina y que se junta con la de ese arroyo. Pues probablemente esté contaminada, al igual que todo el suelo de alrededor. A día de hoy, aquí en Asturias, existen varias minas de mercurio abandonadas sin que se haya aplicado ningún tipo de intervención sobre ellas. Minas que siguen arrojando al medio ambiente estos elementos contaminantes que están haciendo enfermar a las personas. Y los esfuerzos para parar esto son escasos, la verdad. Pero bueno, los que sois de aquí de España ya sabéis cómo funcionan las cosas por aquí. Vamos a seguir buscando con el detector por cerca de la bocamina. Ah, un cartucho de bala moderno, 9 milímetros, Luger. Bueno, aquí enfrente de la bocamina está súper contaminado, hay muchísimas señales, pero es casi todo basura, así que voy a continuar por este camino, a ver qué hay por ahí. Esta vez sí que es plata, tío, esta vez sí que es plata, no me he ido muy lejos, fijaros. Está ahí la bocamina, me he movido como unos 20 metros y mirar esto. Mirad lo que hay aquí, chaval. Esto es plata seguro, ya os lo digo yo. ¡Cómo mola, chaval! De la Virgen de Covadonga es... ¡Flipa! ¡Qué pasada, tío! Pone recuerdo de Covadonga. Además es que es súper profundo, fijaros. Era una señal muy muy suave. Pensé que iba a ser otro trozo de cobre o otro cartucho de eso sin sentido. ¿Y qué va? ¡Qué pasada! Imaginaros que igual era de algún minero que la utilizaba para protegerse de toda la mierda que tenía que tragar ahí en la mina. Espectacular. Bueno, vamos a continuar un poco más por el camino y ya damos la vuelta porque se me va a hacer de noche en nada. Un mechero me acabo de encontrar, todo destruido, Bueno, voy a dejarlo ya por hoy porque esto está ultra contaminado. Estoy encontrando un montón de cachitos de cobre que me da una señal buenísima y es que no paro de cavar y solo encuentro eso. Así que vamos a volver a donde dejé la mochila, ahí os enseño todo lo que he encontrado y luego tengo que volver a coger la moto e ir hasta casa, chaval. Voy a llegar tardísimo hoy. Bueno, pues se ha puesto a llover otra vez para variar, así que vamos a hacer esto rápido, ¿vale? Esto es toda la basura que he sacado. Como os dije, hay un montón de trocitos de estos de cobre que en una señal que alucinas. Los he encontrado todos a la entrada de la bocamina, anillas de lata y bueno, basura varia. En cuanto a lo que voy a conservar, me he encontrado estas dos monedas de peseta. Creo que es una moneda de una peseta de franco y esta creo que son 5 pesetas de franco también. Esta moneda de 25 céntimos, que es de 1937, y esta otra moneda de maravedí, que también se le ve la fecha, creo. Pone 1818, 17, no tengo ni idea de lo que pone ahí. También me he encontrado este mechero de mecha, que seguramente fuera uno de los mineros. Esta cosa, que es la cosa extraña de hoy, no tengo ni idea de qué puede ser. Si alguien sospecha que puede saber qué es esto, por favor que me lo diga en los comentarios. Tiene aquí una especie de cristal y una rosca. No sé, a mí me recuerda una especie de telescopio en miniatura, pero a saber. Una bala de mosquete, que esta es de buen calibre, fijaros. Y dos medallitas. Esta es una medallita de aluminio que pone premio a la aplicación. Y por este lado, mérito. Y esta otra es una medalla de plata de la Virgen de Covadonga. Pone por aquí por detrás, recuerdo de Covadonga.
Sin duda mi hallazgo favorito del día junto con esto, que no tengo ni idea de lo que es. Me gustaría averiguarlo, la verdad. Y bueno, eso es todo por hoy. Voy a irme de aquí antes de que me empape, aunque bueno, me voy a mojar igual yendo en moto hasta casa, así que... Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes.